Buenas noches, mis hermanos. Como dice la Escritura, carísimos de nuestro Dios, para mí es una vez más, es un gusto estar con ustedes aprendiendo la palabra del Señor. En esta noche, ¿verdad? Hemos aprendido que buscar al Señor en todo momento es una bendición. Queremos que a través de la palabra del Señor podamos ser transformados, podamos ser equipados, podamos ser enseñados para el futuro. El futuro no solamente es aquí en la tierra, sino en los cielos. Y quiero con todo mi corazón que cada hermano, cada hermana que está llegando a la iglesia, que el Señor, ¿verdad? Así lo dice en el libro de Hechos, que Él es el que agrega al que va a ser parte de la iglesia. Y anhelo con todo mi corazón que todos puedan ser enseñados, capacitados, pero que esa capacitación no sea a corto plazo, sino que sea a largo plazo, hacia el futuro, yendo hacia la eternidad. Así es que anteriormente, los días miércoles, hemos estado hablando acerca de los derechos de las ovejas, y es de suma importancia el entender nuestros derechos. Cuando nosotros entendemos nuestros derechos, nosotros podemos reclamarlos. Y cuando nosotros reclamamos esos derechos, podemos recibir la bendición. Así es que es importante, sin duda, que nosotros aprendamos todos los derechos. No sé cuántas, esta sería nuestra cuarta enseñanza acerca de los derechos de las ovejas. Hay muchos derechos de las ovejas, son cosas que Dios, ¿verdad?, dejó para bendición de su misma iglesia, del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, ¿verdad?, no pretendo terminar, y sin duda también tenemos que ser enseñados en otras cosas, y que pues poco a poco estaremos a lo mejor regresando al tema, pero el día de hoy sí nos va a tocar aprender de los derechos que tenemos como ovejas del Señor. Así es que quiero que me acompañe usted nuevamente. Le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo, los que nos están sintonizando en este momento en vivo, y para los que lo van a ver en el futuro también, que sean bendecidos a través de esta enseñanza. Acompáñenme por favor al libro de Salmos capítulo 23 versículo 3. Acompáñenme porque aquí, ¿verdad?, vamos a desentrañar un poquito acerca de este versículo que ¿cómo se puede decir? Por idea, ¿verdad?, cristiana, sabemos que nosotros tenemos un buen pastor, y que por lo tanto, ¿verdad?, tenemos que aprendernos estos versículos, pero más que aprendernos, entender qué conlleva cada bendición. Así es que, si usted me acompaña a leerlo, aquí lo tenemos en la pantalla. Dice: Él restaurará mi alma, me guiará por senderos de justicia por amor de su nombre. El día de hoy tenemos la bendición de aprender acerca de la guianza de las ovejas. Acompáñenme a hacer una oración, porque sí es importante que antes de seguir con esta enseñanza podamos recibir la unción de parte de nuestro Dios magisterial para poder crecer, porque así lo dice la palabra: los recién nacidos necesitan leche, y que aquellos que ya son un poquito más maduros, o que ya son maduros en el Evangelio, a través de que hay esa madurez, el Señor le da un alimento, ¿verdad?, un poquito más especial. Aunque estemos hablando de lo mismo, el Espíritu Santo toca el corazón de diferentes maneras. Oremos todos juntos. Espíritu Santo de Dios, en esta noche te ruego que seas con cada uno de nosotros. Te ruego por tu pueblo, te ruego por tus hijos, te ruego por tu remanente, te suplico por tus ovejas, por tu iglesia, por tu cuerpo. Espíritu Santo de Dios, te ruego que estés con cada uno de ellos en este momento, los que nos están sintonizando, y bendices, Señor, también a los que están al alcance de mi voz por cualquier medio posible. Señor, trae una unción especial a través de medios electrónicos para que mucha gente pueda conocerte, para que mucha gente pueda ser saciada de tu palabra. La gente tiene hambre y sed de justicia, pero Señor, entiendo que esa justicia viene por tu palabra. Una vez que somos alimentados por tu palabra, dejamos de tener hambre y sed. Y que eso, Señor, viene a transformar nuestra vida de una manera tan poderosa, que entonces ya no ponemos nuestra mirada en lo terrenal, sino tenemos nuestra mirada en lo celestial. Permite, mi Señor, que todos juntos podamos aprender,
que todos juntos podamos escudriñar de tu palabra, que podamos aprender. Yo sé, mi Señor, que hay mucha gente que a lo mejor no puede ver las enseñanzas por múltiples situaciones, porque a lo mejor todavía no sale del trabajo, porque a lo mejor, Señor, tiene problemas, a lo mejor otros no tienen internet, no tienen los medios, Señor, para poder recibir la enseñanza. Yo te ruego, mi Señor, que tú nos ayudes a poder alcanzar a toda esa gente que no tiene un medio electrónico, a toda aquella gente, Señor, que tiene hambre y sed, pero que no la podemos alcanzar de manera virtual. Señor, tú trae de tu revelación, de tu unción, de tu sabiduría sobreabundante sobre nosotros para poder entender, saber qué debemos de hacer por todos aquellos, Señor, que están allá afuera sin una esperanza, con problemas, con necesidades, pero que tú, Señor, nos has enviado para bendecirlos con todas las bendiciones de los cielos y la tierra, porque nosotros, Señor, las hemos recibido de parte tuya. Así lo creo y así, Señor, lo declaro en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pido, que sea hecho. Amén y amén. Entonces, mire, amado hermano, vamos a hablar hoy acerca de la guianza. Espero poder terminar el tema. La verdad que lo veo un poquito complejo porque hay muchas cosas que observar. Me voy a dar un poquito de prisa, no haciéndolo alocadamente, sino a lo mejor avanzando un poquito más rápido que lo que generalmente, ¿verdad? Lo hago yo. Entonces, mire, voy a volverle a leer una vez más el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 3. Yo no tengo la versión LBLA, pero mire, la versión Reina Valera 60, que es la que más utiliza la cristiandad, viene muy similar. Ahora, yo le voy a decir una cosa, si usted no es aún, ¿verdad?, cristiano, y no por demeritar el cristianismo, sino que muchas veces queremos aprender de la palabra de Dios de una manera práctica y sencilla, y entonces nos encontramos con videos de este tipo. La Biblia que tú tengas, amado hermano, tú que nos estás viendo, te va a funcionar. La Biblia no cambia, en esencia es lo mismo. Lo que sí te va a ayudar, ¿verdad?, es a lo mejor una Biblia que podríamos comprender un poquito mejor. Y no estoy hablando de que hay una Biblia cristiana, eso sería una herejía. No, estamos hablando de que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, pero de bendición para todo el ser humano. Entonces la versión que tú tengas, una vez me dijeron, es que tiene aquí imágenes. Mira, no importa, la palabra de Dios está ahí, y entonces tenemos que estudiarla para entender lo que Dios tiene para nosotros. Entonces yo siempre estoy hablando de la Reina Valera 60 porque, mire, amado hermano, desde que pues yo aprendí a leer por ahí de los 6 años, ¿verdad? 7, mis papás me llevaban al templo. Bueno, mi mamá me llevó al templo, a mí y a mi hermano, y pues empecé a leer la Biblia, y pues yo me recuerdo muchos textos acerca de la Reina Valera 60. Pero conforme el trayecto de la vida que el Señor me ha enseñado, pues uno va aprendiendo otras versiones, pero la que más, ¿verdad?, tengo en mi corazón es la Reina Valera 60. No porque esté diciendo que sea la mejor, no, de ninguna manera. Creo que todas las Biblias, ¿verdad?, tienen lo suyo, todas las versiones. Así es que, mire, dice aquí, Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. La Reina Valera 60 dice, Él restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Quiero aquí hacer hincapié en dos cosas. La primera es la guianza, ¿verdad? Que el Padre, porque está hablando aquí, el Señor es mi pastor, o Jehová es mi pastor, refiriéndose al Padre, y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando llegamos al versículo 3, Él restaurará mi alma. ¿Quién? El Padre. El Padre restaurará mi alma, me guía por sendas de justicia. Entonces, lo primero que quiero recabar es aquí la guianza. La guianza, amado hermano, la va a dar Dios, y ahorita lo vamos a ir mostrando, la da Dios, pero que también tenemos que nosotros ponerle un poquito de atención, o especial atención, pero hoy porque no es el tema, solamente lo vamos a ver un poquito, por senderos de justicia. Cuando hablamos de justicia, amado hermano, estamos hablando de la palabra de Dios. Lo vemos en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo, me parece que es 16, cuando dice, la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia,
Pero cuando escudriñamos y aprendemos lo que quiere decir ahí justicia, me está diciendo que es la palabra de Dios. Porque dice en otras versiones y en el original griego nos hace entender que la palabra justicia está siendo igual a la palabra de Dios. Porque hay una versión que me gusta mucho que dice, la palabra, Dios la hizo para enseñar al hombre cómo vivir como a Dios le agrada. Entonces la justicia no es tener ahí, ¿verdad?, un martillo y decir, así es, como algo de juez. No, la justicia proviene de la palabra de Dios. Entonces cuando dice, me guía por senderos de justicia, estamos entendiendo que Dios nos va a guiar principalmente, ¿verdad?, por su palabra. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Hay muchos hermanos que me llegan a preguntar, bueno, ¿usted qué me recomienda que empiece a hacer? Empieza a leer tu Biblia. Pero ¿qué más? Ya la leo. Entonces empieza a buscar, ¿verdad?, quién te disipule. En la iglesia hay disipulación por medio de las clases de los sábados, para que tú vayas entendiendo un poco mejor la palabra de Dios. Porque a través de que estudiemos la palabra, comprendamos la palabra, entonces va a venir esa guianza de Dios. Entonces, eso sí quería hacerlo hincapié. Más adelantito lo vamos a volver a recapitular. Voy a esta parte. Entonces, entendiendo que el Padre trae guianza, da la guianza. Éxodo capítulo 23, versículo 20, lo tengo en la versión TLA, dice aquí, Dios también les dijo, yo enviaré a mi ángel para que los proteja y los guíe en el camino que habrán de seguir para llegar al lugar que les he preparado. Quiero explicarle que cuando habla el ángel de Jehová, o el ángel de Hashem, o el ángel de Yahvé, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Eso se le conoce como una cristofanía. Cristo fue, ¿verdad?, al Antiguo Testamento. Recordemos que Dios mora en la eternidad. Ahí descendió, ¿verdad?, el ángel de Jehová, pero no como un ángel como nosotros lo entendemos. La gente hoy por hoy se trasladó una idea de muchas culturas que un ángel es un ser alado, ¿verdad?, y que lo pueden tener, y que... Espérenme. La palabra ángel en el original hebreo se traduce como malak. Y la palabra malak quiere decir enviado, quiere decir jefe, quiere decir, ¿cómo se me olvidó esta palabra? Embajador. Entonces lo que está diciendo aquí el Padre es, yo enviaré a mi enviado, yo les doy a mi supervisor. Ese se llama Cristo Jesús, y lo vemos en el Nuevo Testamento cuando dice, he aquí yo vengo porque el Padre me envió. Entonces Él es el enviado del Señor. La palabra ángel en griego viene de la misma manera, es muy similar. Entonces, entendiendo que Cristo Jesús nos guía, amado hermano, dice Él que Él nos lleva a guiar. Entonces es importante que vayamos entendiendo el panorama. El Padre nos guía porque Él es el pastor, ¿verdad? Jesucristo también nos guía porque Él es el pastor también. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y que tenemos que ir entendiendo que estas bendiciones las da Dios. Las da Dios generalizando Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y para eso quiero mostrarle el tercer verso de esta noche, cuando dice aquí Juan capítulo 16 versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, eso es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces voy a volver a recapitular. El Padre nos pastorea, de la misma manera Él nos guía. El Hijo nos pastorea y nos guía. El Espíritu Santo nos pastorea y también nos guía. Por lo tanto, tenemos que entender que es una bendición muy especial esta, porque nos está pastoreando de tres formas diferentes, no porque Dios esté dividido, sino que ministra nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Eso está ministrando nuestro ser integral de diferentes maneras, en diferentes momentos de nuestra vida, y que eso va a ser una bendición sobre nosotros, en este caso acerca de la guianza. La guianza es muy importante, mis amados hermanos, porque la guianza es
enseñarle a una persona por dónde debe de caminar para que no vaya a tener un accidente, para que no se vaya a perder, para que no vaya a tropezar. Es importantísima la guianza. Ahora, déjeme decirle que esto, la iglesia, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Con más gente, ¿verdad?, adepta, es que son estudiosos de la palabra de Dios, pero hacen herejías, hacen apostasías, hacen van en contra aún del mismo evangelio. Porque cuando presentan a los niños le dicen, tú que no sé qué, que sea su guía y su protector. Ese trabajo, amado hermano, no es de un ángel, pero ellos los entregan a ángeles. Pero lamentablemente, bueno fuera que los entregaran a ángeles de Dios, los entregan a ángeles caídos. Entonces eso lo copiaron de Dios, porque Dios guía y protege. Vimos la semana pasada acerca de la protección, que Dios como pastor, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos pastorean y nos protegen, y también nos guían. Sin embargo, ¿verdad?, tenemos que entender que la guianza de Dios nos va a llevar por caminos de justicia, y camino de justicia traducido es camino de la palabra de Dios. Si alguien te está pastoreando, si alguien te está guiando de una forma que va en contra de la palabra de Dios, amado hermano, esa guianza es diabólica. Esa guianza, ¿verdad?, es totalmente satánica. Porque la Biblia me está diciendo en Salmo capítulo 23, versículo 3, que Él nos va a guiar por senderos de justicia, por caminos de justicia. Entonces es importante que nosotros entendamos que no me pueden guiar por un camino que no venga en la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Y lo bueno es que ahorita ya pasó, porque la verdad a mí me da un poquito de, ¿cómo lo puedo decir? No me gusta enseñar o predicar algo que se mueve en esa fecha, porque la gente crea una reacción como alérgica y piensa que se le quiere molestar. Entonces, acaba de pasar Día de Muertos, Halloween y todo eso, y entonces ya pasó, ¿verdad? Pero quiero mostrarle esto. Hay mucha gente, muchos predicadores que dicen, no importa, si tú recuerdas a fulano y mengano y haces una comida, no hay ningún problema. Pero la Biblia me dice otra cosa. La Biblia me dice que no comamos lo sacrificado a los ídolos. Voy a decir, no, pero es que era para mi abuelito, para mi abuelita, crearon una idolatría hacia ellos, porque les ponen altar. Y yo pregunto, ¿el altar para quién es? Pues para una deidad. Entonces, déjeme decirle que si te están diciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios, no te están guiando como Dios prometió. Ya expliqué la primera semana que Dios, ¿verdad?, en su bondad y misericordia dejó gente para pastorear, dejó gente para guiar. Y sin embargo, eso no les da derecho a guiarlos como crean. No nos da derecho, amado hermano, a decir, bueno, entonces yo les voy a guiar como yo creo. No, eso es un error contundente y fatal. Nosotros tenemos que guiar al pueblo de Dios conforme a la palabra del Señor. Si no, entonces estamos haciendo nuestra propia doctrina. Y al estar haciendo nuestra propia doctrina, entonces, amado hermano, no hay rescate para ellos. Porque quien rescata es nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, obedéceme, ¿verdad? Así lo dijo. Entonces, de esta forma, quiere decir que nosotros, amado hermano, tenemos ese peligro. Y ese peligro es porque no se saben los derechos. En este momento, la guianza proviene de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le corresponde a él la guianza. Pero sin embargo, él dejó gente. Y ahorita te lo voy a mostrar. Gente que dejó para guiarte. Y que la dejó para guiarte para que te vaya bien. Y tenemos que poner atención especial a qué personas dejó el Señor para guiarnos. Qué personas dejó para guiarnos y qué herramientas dejó Él para su guianza. De forma que quiero, antes de avanzar un poquito, quiero hacer un ejemplo acerca de esto. En la misericordia de Dios, en el libro de los Jueces, dice la Biblia que el pueblo se apartaba de Dios, entonces Dios los entregaba a pueblos enemigos. ¿Para qué? Pues para que reflexionaran y regresaran a Dios. De forma que el pueblo oraba, gemía, gritaba y pedía e imploraba la misericordia de Dios porque pues ya no podían con sus enemigos. Entonces dice la Biblia que Dios
se sentía así como, hijo, mi pueblo, ¿verdad? Y entonces les enviaba un libertador, llamados jueces, son 12 jueces. Entonces, cada que él levantaba un libertador, ese libertador tenía ese poder de Dios, esa fuerza para libertar al pueblo de Israel de cualquier clase de enemigo, del que fuese. Entonces, yo quiero poner este ejemplo, estoy poniendo este ejemplo porque se va a oír un poco raro lo que le digo, pero Dios no bajó, hermano, y peleó la guerra. Sabemos que Él pelea nuestras batallas, sabemos que Él es el que vence a los enemigos, pero en ningún momento en el libro de los jueces, tampoco en el Éxodo, ni en Levítico, ni en Génesis, y vemos un montón de ejemplos, pero quiero estacionarme solamente en el libro de los jueces, que es más evidente esto que le estoy diciendo. En el libro de los jueces, entonces Dios nunca bajó y peleó por el pueblo, mandó a alguien con el poder de Dios. Este alguien o una mujer que Dios puso ahí, no es que fueran ellos los poderosos, no, de ninguna manera. Ellos fueron la herramienta que Dios ocupó para libertar al pueblo. De la misma manera, entonces Dios envía gente para guiar a sus ovejas. Espero darme a entender. Dios ocupó gente como herramientas, como, ¿cómo lo puedo decir, hermano? Como personas, ¿verdad? Que Dios envió para ese trabajo. Las personas no son nada. Dios es el que hace todas las cosas. Eso que quede bien claro. Pero sin duda, amado hermano, Dios siempre delega porque quiere bendecir a mucha gente. Entonces, miren, entendiendo esto, quiero ponerle el primer ejemplo que Dios puso para guiar a las ovejas, guiar a las personas. Eso usted lo va a poder encontrar en Proverbios capítulo 6, versículo 20. Proverbios capítulo 6, versículo 20. Mire, ponga un poquito de atención aquí porque aquí voy a dar a entender con esto. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Verso 22, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. ¿Qué te va a guiar? Esto, el mandamiento del papá y la enseñanza de mamá. Entonces, mire, qué impresionante es esto y qué bonito es lo que Dios creó, porque Dios creó las familias y Dios puso a papá y a mamá. A papá lo puso para darle mandatos a los hijos. Eso es muy importante. Si no hay papá o el papá está ausente, porque me refiero a papá ausente no porque no esté, sino que no está haciendo su labor paterna. Entonces, cuando no hay padre, no le están dando mandatos a los hijos. Mandatos son ordenanzas, son reglamentos. Entonces, cuando no está el papá o está ausente, amado hermano, esto lo que trae es que no va a ser guiado el niño o la niña. Y cuando se convierte en un adulto, no tuvo guianza de ese tipo. ¿Cuál era la guianza? Mandato del papá y la enseñanza de mamá. Ahora, vámonos a la parte de la mamá. Si la mamá, ¿verdad?, no le enseña al niño, porque una cosa es el mandato. El mandato es, hijo, ve a la escuela. Es tu obligación, es un privilegio, ve para que aprendas, lo está dando el papá. Pero la mamá le tiene que explicar, y eso se llama enseñanza. Le va a explicar, es que mira, tienes que ir a la escuela para que aprendas números, para que aprendas a leer, no sé, muchas cosas que se pueden aprender. Entonces la mamá le está enseñando, le está facilitando lo que el papá le vino a ordenar. Entonces estas dos cosas, la enseñanza y la instrucción, vienen a ser una guianza que Dios proporcionó. Y Dios la proporcionó a los padres de familia para que bendijeran a los hijos. Sin lugar a dudas, amado hermano, y no porque quiera criticar a alguien, sin lugar a dudas, y Dios sabía que muchos padres, tanto papás como mamás, iban a fallar en ese aspecto. ¿Y por qué se falla? Porque no han reconocido a Dios como su Dios, como su Señor. Entonces se falla en ese aspecto. Y hoy lo estamos viendo con las generaciones que nosotros estamos viendo.
Son generaciones que no tienen ni enseñanza ni tienen mandatos de los papás. Entonces, esto es lo que está sucediendo, es que estos hijos, estos adolescentes, la generación que viene, las generaciones que vienen detrás de nosotros, amado hermano, no tienen la guianza que le tuvieron que dar los padres. Entonces los padres fungieron o fungen como una herramienta que Dios envió para guiar a los hijos, para guiar a las ovejas. Entonces esto es bien importante, y como Dios sabía que muchos iban a fallar, entonces Él coloca padres y madres de alma, que se llaman ministros o se llaman personas que te están pastoreando. Puede ser el pastor, la esposa del pastor o la pastora, o puede ser que el pastor esté teniendo un ministerio doma o un obispado, pero al final de cuentas te están pastoreando. Son los pastores que Dios delegó para que tú tuvieras esa enseñanza. Porque como a lo mejor tus papás te fallaron, no te dieron instrucción y no te dieron enseñanza, entonces Dios viene a través de su misericordia y te pone, te presta. Y de la misma manera son herramientas de Dios. No es que los vamos a idolatrar a los pastores, ni vamos a idolatrar, ¿verdad?, a los siervos de Dios, no, de ninguna manera. Son las herramientas que Dios dejó para que me guíen. No es que ellos me van a guiar por sí solos, no, es que Dios los envió para la guianza de mi vida, de tu vida. Por lo tanto, amado hermano, si tu padre y tu madre te falló en darte esa guianza que te tuvieron que haber dado, amado hermano, desde los primeros días de nacido hasta que tú fueras una persona, ¿verdad?, ¿cómo lo puedo decir?, mayor de edad, o que saliste de casa. Pensemos en una edad promedio, unos 20 años, 18 años. Durante 18 años te tuvieron que haber dado instrucción y enseñanza. Y durante todo este tiempo de instrucción y de enseñanza, lo que iba a suceder es que iba a haber una guianza poderosa de parte de Dios para que no te tropezaras, para que no te perdieras. Pero si los padres físicos fallaron, entonces vienen los padres de alma. Los ministros, los pastores, los que te están pastoreando, los que te dan consejería, los que te están enseñando la palabra de Dios, los que te están dando ejemplo, los que están encargados, ¿verdad?, de tu vida espiritual y almática. Ellos, amado hermano, son tus padres de alma. Y por lo tanto, eso se traduce a una bendición muy especial, porque si los papás físicos fallaron, y los tenemos que honrar, no algo no va a decir, es que no me lo dio, entonces pues me olvido de él. No, los tenemos que honrar. De la misma manera, ¿verdad?, tenemos que honrar a los padres espirituales, pero, amado hermano, viene una guianza de parte de Dios prometida ahí. ¿Para qué? Para bendecirte. Y los medios son los padres físicos o los padres de alma. Entonces, quiero pasar a lo siguiente. Salmo 139:10, NTV, dice aquí: aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Esto ya está muy evidente, que está hablando de los ministros primarios que vienen a dar una guianza al pueblo de Dios, a las ovejas del Señor. Entonces, amado hermano, si no nos hemos dejado guiar, ya sea por los padres, ¿verdad?, físicos, por los padres de alma, por los ministros que Dios nos está dando, prestando, amado hermano, no te estás dejando guiar por el Señor. Aunque alguien diga, no, es que el Señor me guía y me enseña, pero no te estás dejando guiar, hermano. Es como si nos saltáramos el eslabón. Lo voy a tratar de explicar de una manera más didáctica. Dios por encima de todo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y sabemos que primero es el Padre, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo, porque así, ¿verdad?, tuvieron su tiempo de operación. Entonces, Dios, ¿verdad?, está por encima de todo y por encima de todos. Por lo tanto, entonces, Él envía, ¿verdad?, Dios envía gente, en este caso, padres físicos, padres espirituales y ministros. ¿Para qué? Para guiar al pueblo. Correcto. Entonces, miren, cuando el pueblo del Señor dice, es que el que me guía es Dios, pero sin estos, está mintiendo. Está mintiendo, ¿por qué? Porque Dios delegó gente para guiar tu vida. De forma que cuando alguien dice, no, es que Dios me guía a mí Él me dice qué debo de hacer, yo no necesito ir al templo, yo no necesito que alguien me enseñe, yo no necesito ministrarme, yo no necesito consejería, yo abro la Biblia y ahí el Señor me revela. Pues si no son cartas de tarot,
No, entonces, amado hermano, lo que sucede es que si no se está dejando ministrar por los que Dios delegó, y ya le puse dos ejemplos bien fuertes aquí, desde los padres físicos, padres de alma y los ministros, no se está dejando guiar, hermano, no lo está guiando Dios. Así de plano se lo digo, no lo está guiando Dios. Lo estará guiando quién sabe quién. Pero Dios, ¿verdad?, delegó gente para guiar al pueblo de Dios. Ahora, sí hay que tener cuidado qué clase de guianza me están dando, y le dije la número 1, que es a través de la palabra. Si me están enseñando algo que no está en la palabra o que contradice la palabra del Señor, ahí, ¿verdad?, hay gato encerrado. Entonces tenemos que nosotros observar esto. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere guiar, pero dejó gente para guiarnos. Y aparte de que dejó gente, dejó herramientas. Quiero ir a las herramientas. Proverbios 8:20. Proverbios 8:20. Dice aquí: por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio. Aquí el capítulo 8 del libro de Proverbios me está hablando de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, amado hermano, viene a cada persona, viene a papá, a mamá, a ministros, a gobernadores, ¿verdad?, que deseen y anhelen la sabiduría. Pero el principio de la sabiduría es la reverencia, respeto, obediencia a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Una persona que se dice sabia pero no teme a Dios, hermano, no es sabia. Esa otra sabiduría, ¿verdad?, se le llama demoníaca, animal y diabólica. Así lo dice, ¿verdad?, el libro de Romanos. Por lo tanto, aquella sabiduría que viene de parte de Dios viene a ser buena, viene a ser fructífera, viene a ser llena de paz. Y esto, amado hermano, la sabiduría viene a ser una herramienta que Dios les dejó a los que Él delegó. ¿Para qué? Para guiar al pueblo de Dios. Se necesita sabiduría de Dios para guiar al pueblo. Se necesita sabiduría de Dios para guiar a los hijos. Se necesita sabiduría de Dios para guiar una empresa. Se necesita sabiduría de Dios para guiar el matrimonio, el varón. Se necesita guianza de Dios para hacer la voluntad de Dios. Se necesita la guianza del Espíritu Santo. Se necesita la guianza de Dios para poder guiar al pueblo. Pero es importante, amado hermano, que nosotros entendamos que Dios delegó gente y que esta gente Dios le está facilitando, le ha facilitado desde el principio de la fundación del mundo, le dejó herramientas a los que Dios delegó. Y una de ellas es la sabiduría. Si tú quieres guiar a tu familia, tú quieres guiar, amado hermano, a tus hijos, seas papá o seas mamá, o tú eres mamá soltera o eres papá soltero, necesitamos sabiduría de Dios. Y también necesitamos que me instruyan en guianza. ¿Para qué? Para que yo pueda guiar bien. Porque la Biblia es muy clara y dice que cómo va a guiar a alguien si está ciego. Entonces yo no puedo guiar a alguien si yo no me dejo guiar por alguien atrás. Porque entonces, amado hermano, eso es una ceguera espiritual. Por lo tanto, así lo he explicado y lo expliqué en algunas cápsulas doctrinales, en la cual un ministro, un pastor, un obispo no se puede mandar solo, tiene que tener una autoridad. Y esa autoridad, amado hermano, es la que le va a enseñar, la que le va a instruir, tiene que seguir aprendiendo. Entonces todos, amado hermano, tenemos que estar sujetos a esos delegados que Dios dejó para guiar a su pueblo. Entonces, una herramienta que Dios les facilitó a los delegados es la sabiduría. Vámonos a otro. Salmos 43, versículo 3. Acompáñenme de favor. Salmos 43, versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Indudablemente la luz, ¿verdad?, es Cristo, es Dios, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y tendremos que hablar un poquito de eso, pero ahorita no quiero detener. Envía tu luz. Pero la luz también es la palabra. La luz en un simbolismo del candelero, o del candelero de 7 brazos, que representa la palabra del Señor, y que ahí viene la luz del Evangelio. ¿Dónde? En la palabra de Dios. En esos 66 libros hermosos que Dios nos ha dejado para estudiar, para leer, para escudriñar, ahí viene la luz.
Y la verdad, pues hermanos, sabemos que la palabra de Dios es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Hay gente que se circunscribe al versículo que dice que Cristo es la verdad y la vida. Y estoy de acuerdo y lo aseguro y creo en ello. Pero cuando observamos el Evangelio de Juan, me dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Cristo vino, era el verbo en el principio, pero encarnó y el verbo estuvo entre nosotros. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Cristo Jesús también viene a ser la palabra. De forma que cuando pedimos luz, recibimos la luz y la verdad que está en la palabra del Señor, entonces nos guía, amado hermano. Entonces, quiero decir que los delegados que Dios dejó, entonces ellos necesitan herramientas para guiar al pueblo. No lo podemos guiar, amado hermano, con una inteligencia, aunque tengamos un coeficiente intelectual de Albert Einstein y seamos muy inteligentes. Esa guianza no proviene de Dios y esa guianza va a fracasar. La que va a tener éxito es la guianza que proviene de Dios. Y Dios dejó ministros, dejó delegados, papás, y dejó ministros para guiar al pueblo, para guiar a los hijos, tanto físicos como espirituales. ¿Para qué, amado hermano? Para guiar al pueblo. Y les dio herramientas. Número 1, la palabra de Dios, los 66 libros para guiar al pueblo del Señor y la sabiduría que proviene del Espíritu Santo. Esto es importante. Quiero decirle por qué. Porque si no nos dejamos guiar en este orden que le estoy diciendo, y no porque sea arbitrario, mira hermano, yo lo que quiero es, lo que estoy tratando de decir es que yo tengo que expresar lo que dice la palabra, no mi concepto, no el concepto de Chonito, no el concepto de Pedrito, el concepto de Dios que está escrito en su palabra. Aquel que lo crea va a ser bendecido, aquel que no lo crea no va a tener la bendición, así de sencillo. Yo no estoy para imponerle a alguien algo, no, estoy para enseñar la palabra del Señor, para trasladar la verdad y la luz que viene de la palabra del Señor, trasladársela de una manera más sencilla, de una manera, ¿cómo lo puedo decir?, práctica, para que la vivamos y recibamos esa bendición. Entonces, si alguien lo quiere vivir, gloria a Dios. Si alguien no lo quiere vivir, gloria a Dios. Yo solamente estoy enseñando para que el pueblo de Dios no se pierda, para que el pueblo de Dios no tropiece, para que el pueblo del Señor no se deje guiar por guías ciegos, para que el pueblo del Señor no se deje guiar por falsas doctrinas, para que el pueblo del Señor no se deje guiar, amado hermano, por demonios y espíritus engañadores, que se deje guiar por Dios, que dejó delegados, ministros, papás físicos, papás espirituales, y que les dio herramientas, esto es su propia palabra, los 66 libros que están en la Biblia y la sabiduría para guiarte a una morada eterna, porque mire, me conducirá a tu santo monte y a tus moradas. Hermano, yo anhelo y deseo que la iglesia de Cristo Nación Santa sea llevada a las moradas de Dios, a la eternidad. Y para eso hay dos vías. Terminamos nuestra vida y el Señor recoge la vida y entonces, ¿verdad?, es llevado allá a los cielos, a las moradas eternas. Y número 2, en el gran arrebatamiento. Hay dos vías. Cualquiera de las dos es válida. Yo no estoy diciendo que no, pero hermano, no haber muerte, yo creo que ya ahí es un plus. Por lo tanto, el ser arrebatado, el ser llevado por Dios a las moradas eternas, al santo monte de Dios, hermano, esto es una hermosura y un privilegio enorme que debemos de arrebatar, que debemos de echarle ganas para ser merecedores de ello. No estoy hablando de salvación, la salvación es gratuita y la salvación, amado hermano, no es por obras, no es porque hagamos mérito. La salvación la otorgó Cristo Jesús para que el que crea en Él tenga vida eterna. Pero para ser arrebatados sí necesitamos hacer méritos y uno de ellos es dejarnos guiar. ¿Por quién? Por Dios. Pero Dios dejó ministros, dejó delegados. ¿Para qué? Para que me conduzcan desde este momento aquí en la tierra y que vaya una vereda, veredas de justicia, que me vayan ascendiendo a morada eterna. Porque Dios quiere que vayamos evolucionando. Dios quiere que vayamos de gloria en gloria para que entonces podamos ir a una morada eterna. Dios quiere guiarnos a una morada eterna. Hay gente que no se va a dejar guiar, hay gente que no se está dejando guiar.
Y eso lo único que le va a suceder es que se va a ir al infierno, al Seol. Y no lo estoy diciendo yo, y ni deseo que alguien se vaya para allá, de ninguna manera, aun aunque sea el más matón del mundo, no le deseo eso. Anhelo que mejor se arrepienta, que cambie, para que pueda ir a las moradas eternas. Entonces sí es importante que nosotros tengamos guianza. Si no hay guianza, amado hermano, se va a tropezar, se va a caer y no va a llegar a la morada eterna. Entonces, mire, quiero ir hacia eso, hacia ese tipo de guianza. Acompáñenme, por favor, al libro de Isaías capítulo 42, versículo 16. Isaías capítulo 42, versículo 16. Mire, aquí se va a ver muy claro esto. Y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Aleluya. Pero déjame decirte aquí, amado hermano, que este es un proceso bien hermoso. Porque dice, guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Entonces nosotros, amado hermano, venimos de ceguera. Cuando no conocíamos a Cristo, cuando estábamos en el mundo, estábamos ciegos. Ciegos en delitos y pecados. Ciegos de una manera, hermano, de oscuridad, porque no había luz en nuestros corazones, no había luz en nuestros ojos. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es esa luz? La palabra de Dios, Dios mismo. Al momento de estar alejado de Dios y de no aprender la palabra, porque hay gente que la lee, hay gente que se sabe los versos, pero no la vive, hermano, sigue en tinieblas, sigue estando ciego, sigue estando ciego. Entonces, por lo tanto, dice aquí, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Pues claro, nos vino conduciendo, hermano, por caminos que no conocíamos, por caminos que ni siquiera nos habíamos imaginado. Dice, y les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Estos hermanos, esto es algo bien hermoso, porque entonces a través de la guianza, porque mira aquí dice, guiaré, entonces a través de la guianza, uno va caminando en tinieblas, viene de tinieblas, pero se va dejando guiar, entonces Dios le cambia a luz. Entonces eso ya cambia la perspectiva. Hay muchos hermanos, muchos cristianos, hermanos, y no es porque esté en contra de ellos, no, sino lo tomo como ejemplo porque así lo dice la palabra de Dios, que cuando Dios castiga al necio, el simple aprende. Entonces, aquí en México hay un dicho muy horrible que dice que nadie aprende en cabeza ajena, pero la Biblia me enseña que podemos aprender en cabeza ajena. Entonces, si hay cristianos que viven mal, que no están, que no hay un cambio en ellos, es porque no se están dejando guiar. Al momento de no dejarse guiar, entonces siguen en obscuridad. Y alguien puede decir, pero es que yo leo, yo ayuno, yo oro, sí, pero no te estás dejando guiar. Y va a decir, sí, pero es que yo le obedezco a Dios. Pero Dios dejó gente. Desde que estamos obedeciendo a nuestros papás, ya si hay alguien que está casado, tiene hijos, pues ya no va a obedecer a sus papás, ya hubo un cambio de gobierno. Pero si no obedeció en el pasado a sus papás, bueno, entonces arrepiéntase, pida perdón al Señor y que venga un cambio. Pero ahora ya tiene padres espirituales, ya es cristiano. Y entonces teniendo padres espirituales, teniendo ministros que estén protegiéndolo, le estén alimentando, lo estén guardando, lo estén ayudando, lo estén guiando, pero no se deja guiar, sigue en tinieblas. Entonces Dios quiere que cambiemos de tinieblas a luz, y así lo dice la palabra en el libro de Pedro, que Él trajo la luz para los que andaran en tinieblas, pasarlos a luz. Entonces, hermano, esto es algo bien hermoso y bien exquisito, que Dios a través de la guianza nos va cambiando el panorama. Y al cambiarnos el panorama nos damos cuenta que hay muchas cosas que estábamos haciendo mal o que estamos haciendo mal. Al momento de haber luz nos damos cuenta de nuestra condición. Porque, hermano, en el libro de Apocalipsis me dice que había una iglesia que decía, yo no tengo ninguna necesidad, soy rico. Y Dios le dice, oh, eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo, porque no tenía luz. Él creía que estaba bien, él creía que estaba en la plenitud de su vida, pero Dios viene y lo confronta y le dice, no, eres un desventurado, estás pobre, estás ciego y estás desnudo. Eso hace referencia a lo espiritual. Hay mucha gente que puede tener dinero, y no estoy hablando mal del que tenga dinero. Si está en luz, está
está en luz, está sirviendo al Señor, está viviendo conforme a la palabra, y Dios lo ha bendecido económicamente, gloria a Dios. Pero si hay alguien que está bendecido económicamente, pero que no busca al Señor, que no se está dejando guiar, hermano, entonces es un desventurado, pobre, ciego y desnudo. En lo físico tiene, pero en lo espiritual está peor que un indigente. Entonces, hermano, esto sí es una bendición exquisita para nosotros. Porque al momento de cambiarnos a luz, la perspectiva va a cambiar. La perspectiva de nosotros va a ser diferente. Una perspectiva, hermano, que viene por revelación de Dios. De tal manera que Dios da luz, nos ilumina, se abre el panorama. Muchas veces estamos en un problema y decimos, hoy creo que me voy a ahogar, pero Dios trae la revelación, entonces decimos, qué cosa, estaba exagerando. Pues sí, porque en ese momento había oscuridad, pero cuando Dios trae la luz, cuando trae su palabra, cuando trae esa revelación dada por los que Dios delegó, hermano, amado, las cosas cambian. Y entonces uno dice, creo que sí puedo salir de esto. Y no porque seamos buenos, sino porque Dios nos iluminó, Dios nos trajo esa luz exquisita, hermosa, preciosa. ¿Para qué? Para cambiarnos de tinieblas a luz y de lo escabroso en llanura. Entonces Él va a ir cambiando nuestro camino. Al principio, como ciegos, terrible, nos dábamos tumbos, caíamos y como podíamos nos levantamos porque estábamos en la oscuridad. Pero Dios prende la luz, nos da la luz y entonces dice, ahora lo escabroso en llanura. Estaba feo, te lo voy a aplanar. Y aparte no nos va a desamparar, pero necesitamos dejarnos. Esto es muy importante, hermano, que se lo tengo que decir. Déjate guiar por Dios. Hay mucha gente, hermano, que tiene una muy similar. Déjate guiar. ¿Pero por quién? ¿Por ciegos? No, hermano, por favor, se van a caer los dos al hoyo. Déjate guiar porque yo tengo más experiencia. Mira, hermano, discúlpame, pero por muy experiencia que tengo, aunque tuviera 180 años, póngale 500 años. Puede tener experiencia. No digo que no. Pero, hermano, ¿quién tiene más experiencia? ¿Dios o los humanos? No, es que se me hace más fácil ir al psicólogo. Está bien, es una profesión muy buena y todo. Y los bendecimos en el nombre de Jesús. Es excelente esa profesión para poder ayudar a mucha gente. Pero, hermano, preferir guiarse por un humano, dejarse preferir guiar por alguien que aparentemente tiene un conocimiento, pues hermano, se está dejando guiar por un ciego. No, dejémonos guiar por Dios. Y aquellos que nos están guiando, tenemos que corroborar que no están ciegos. ¿Cómo no están ciegos? Pues que hay luz del Evangelio, que están viviendo la palabra de Dios. No estoy diciendo que sean perfectos, estoy diciendo que están viviendo conforme a la palabra de Dios. Estoy diciendo que entonces, si me están enseñando conforme a su palabra, conforme a los mandatos de Dios, no están en contra de la Biblia, hermano, esa alianza te va a llevar a las moradas eternas. Te lo puedo asegurar. Entonces, esto es algo bien hermoso, bien bonito. Isaías 49:10. Acompáñenme, ya casi terminamos. Dice aquí, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Cuando leemos Isaías 49, me parece que por ahí del versículo 7, 6, me habla de la Sión celestial. La reestructuración de Sión, pero esa Sión no está hablando, hermano, de la Sión física, porque muchos ya quieren que Dios restaure a Israel, que lo restaure, pero en ese tiempo nosotros, la iglesia del Señor, no tenemos que estar. Eso se le conoce como la 70 semana de Daniel, el llanto de Jacob, allá no tenemos que estar. Pero cuando dice, no habrá ni hambre ni sed, hermano, indudablemente en la semana 70 de Daniel la gente va a seguir teniendo hambre. La gente va a seguir teniendo sed, va a seguir estando el sol. Entonces, esto me hace entender que es para la Sión celestial, para las moradas eternas. Entonces, de ellos los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Entonces, Dios quiere guiarnos por esta vida para que vayamos aprendiendo, hermano, los protocolos, las leyes, los mandatos de las moradas eternas. Porque, discúlpeme, pero aquí usted y yo podemos a lo mejor dar una mordida al policía, pero la Biblia me dice que allá arriba nada inmundo va a entrar.
si no entendí la guianza que me está dando Dios por medio de los que Él delegó y no estoy entendiendo los protocolos celestiales, entonces no voy a poder llegar a las moradas eternas, indudablemente. Entonces cuando me dice aquí, de ellos misericordia los guiará, de él Dios tiene misericordia y los guiará, entonces Él quiere guiarnos para tener una vida, hermano, de bendición en las moradas eternas. Pero esa alianza se da aquí en la tierra, se empieza a dar esa alianza, aquel que no se deje guiar, se queda. Y no porque quiera que se quede alguien, no, hermano, Dios nos libre. Si Cristo en su palabra dice que Dios envió a su único Hijo para que ninguno se pierda, hermano, yo anhelo con todo mi corazón eso, que ninguno se pierda. Pero hay mucha gente que parece que se quiere perder porque no se deja guiar por Dios. Entonces, sí, hermano, tenemos que agarrar este derecho de guianza, este privilegio, esta bendición de guianza de parte de Dios, porque Él es pastor, el Hijo es pastor, el Espíritu Santo es pastor, y tenemos como derecho que quien nos pastorea nos esté guiando por caminos de justicia, por el camino de Dios, que nos dé luz y que nos dé verdad, y que nos dé sabiduría para ser guiados, hermano, y poder ir a esa Sión celestial, a esa Sión donde no va a haber hambre, donde no va a haber sed, donde ya no va a existir el sol, porque quien lo ilumina es nuestro Dios. Hermano, eso va a ser algo extraordinario, bendito, y que a lo mejor no lo podemos imaginar, pero no creo que se compare, hermano. Va a ser algo sumamente hermoso. Entonces, mire, le puse aquí un esquema, espero que lo pueda ver usted allí. Es un esquema resumiendo todo esto antes de ir a la última cita. Entonces, la guianza, ¿verdad? Indudablemente viene por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Él dejó para guiar a su pueblo, para guiar a las ovejas. Entonces Él dejó padres espirituales y ministros. Esa guianza la sigue dando Dios, pero Él envió gente, porque Él es el jefe, Él es el patrón. Entonces, yo los estoy guiando, pero le estoy enviando gente. Y a esta gente le di herramienta para irlo a llevar a moradas eternas. Entonces nosotros tenemos que dejarnos guiar, hermano. Yo he conocido gente que muchas veces uno da el consejo, hermano, deja de hacer eso, mira, la palabra de Dios me dice esto, y sí, lo entiendo, pero no me importa. No se está dejando guiar. Entonces no está entendiendo que la guianza que se le está dando es para ir a una morada eterna. Si no se está dejando guiar, hermano, la única morada eterna va a ser el lago de fuego y azufre. Va a estar ahí chamuscándose por toda una eternidad. No, dejémonos guiar. Entonces, acompáñenme al último versículo para poder terminar esta enseñanza del día de hoy, que esa unción magisterial llegue a cada uno de los que están viendo esto, que están recibiendo. Salmo capítulo 48, versículo 14. Acompáñenme. Ya es la última cita, hermano. Llevamos hasta ahorita 53 minutos, pero creo que hemos avanzado en aprender un poquito de la palabra de Dios, para que entendamos que tenemos un derecho llamado guianza, que Dios es quien nos guía, pero que nos dejó un montón de bendiciones. Entonces, miren, 48:14 dice aquí, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Oh, hermano, esto es algo bien hermoso, porque Él es eterno. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Oh, hermano, esto es bien bonito, porque Dios prometió que Él nos va a guiar, y nos va a guiar desde aquí en la tierra hasta después de la muerte. Pero quien no se deje guiar, hermano, no va a concluir su guianza más allá de la muerte. Hermano, dejémonos guiar por Dios y por quien Dios delegó. Y no porque sea algo arbitrario o porque, hermano, queramos tener a la gente aquí. No, hermano, no. El evangelio no es de esclavitud, el evangelio es de libertad. El evangelio es de sujeción, no imposición. Cuando entendemos la guianza de Dios, hermano, nos dejamos y todo fluye de una manera hermosa. Dios va cambiando el horizonte, como leímos la Biblia. Estábamos en la oscuridad y Él va abriendo la luz. Y entonces Él empieza a ponernos un camino
hermoso, un camino que vamos avanzando. ¿Va a haber problemas? Sí, la vida tiene problemas. Cristo dijo, cada día tiene su propio problema, cada día trae su propio afán. Pero hermano, Dios te ha prometido que si te dejas guiar, entonces Él va a encender luz y tu camino va a ser un camino plano, va a ser un camino llano, de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿Para qué? Para que te dé una morada eterna. Porque aquí dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Hermano, Él no le dio, nadie le dio su deidad, nadie le dio poder. Él es poder, Él es autoridad, Él es eterno. Y Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Entonces esa guianza, hermano, la tenemos que aprender aquí en la tierra para seguir adelante. Y entonces sí, Él nos va a guiar allá en la eternidad, Él personalmente, porque así lo dice la Biblia, lo dice en Salmos y lo dice en Apocalipsis, que Dios en el libro de Salmos y en Apocalipsis, Cristo los va a guiar, pero ¿dónde? Allá en la eternidad. Pero si no aprendemos sujeción aquí, no vamos a poder entrar allá, no vamos a poder ser guiados allá después de la muerte. Entonces, hermano, tenemos un derecho y un privilegio bien hermoso. Aprovechémoslo, cuidémoslo, añorémoslo, abracémoslo. Dejémonos guiar por Dios a través de los que Dios nos ha dejado. Quien te está pastoreando, quien te está alimentando, quien te está formando, quien te está, amado hermano, dando ese alimento, esa guianza. Hermano, esos son los pastores y los tienes que anhelar, los tienes que procurar y todo, porque son los que Dios dejó para tu guianza, para que te vaya bien en esta tierra y que vayas emprendiendo vuelo hacia las moradas eternas. Así es que, bueno, vamos a dar por terminado este tema del día de hoy, este tema de enseñanza, y que recuerden que cada miércoles, si Dios nos permite la vida, aquí vamos a estar enseñando al pueblo de Dios de una manera magisterial, que venga esa unción. Te lo ruego, Dios, para que cada uno de los que vean esto puedan entender, comprender y que haya bendición sobre ellos. Vamos a orar todos juntos. Espíritu Santo de Dios, te ruego en esta noche que tú traigas esa unción magisterial poderosa, Señor, que venga abriendo brecha, que venga abriendo ojos, que venga abriendo boca, que venga abriendo sentidos, Señor, sus 5 sentidos, que venga abriendo tanto los sentidos físicos como los sentidos espirituales, para que venga, Señor, ese crecimiento abundante en cada uno de ellos y que puedan asimilar, Señor, lo que tú tienes para cada uno. Que puedan comprender, Señor, tu plan divino, lo que tú quieres hacer para con cada uno de ellos. No permitas que el enemigo los distraiga. No permitas, Señor, que aún su propia alma, su propia carne los distraiga. No permitas, Señor, que aún nosotros mismos nos distraigamos del objetivo que es llegar a las moradas eternas. Permite, mi Señor, nuestro Padre, mi Padre Celestial, que podamos, Señor, ser guiados, que podamos tener esa humildad, que podamos aprender de ti, Cristo Jesús, que eres manso y humilde, y que tú sí obedeciste al Padre en todo. Permítenos, Señor, tener esa humildad de poder, Señor, dejarnos guiar por quien tú nos has dejado, que tú los mandaste, Señor, como regalos para nuestra vida, y que es un derecho, Señor, el ser guiados, pero también, Señor, es un privilegio el decidir si nos dejamos guiar o no. Te damos las gracias hoy en esta noche, bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús, que sean saciados de pan, que sean saciados, Señor, en lo físico, pero sobre todo en lo espiritual, porque de lo espiritual, Señor, viene la bendición. En el nombre de Jesús, sea bendecido tu pueblo en esta noche, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, nos estamos viendo el día sábado en las clases de manera presencial y el día domingo, ¿verdad?, de manera presencial y también a través de los medios electrónicos. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos estamos viendo. Bendiciones.